Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que es posible que una mujer quede embarazada simultáneamente en dos úteros distintos? Este fenómeno, extremadamente raro, se ejemplifica en la historia de Kelsey Hatcher, una mujer de 32 años de Alabama, Estados Unidos, que nació con una condición llamada útero didelfo, es decir, posee dos úteros y dos cuellos uterinos. En un caso entre millones, Kelsey concibió una hija en cada útero, desafiando las probabilidades médicas y sorprendiendo al mundo con su singular embarazo. Para entender la magnitud de este caso, imaginemos que el cuerpo femenino es una casa con una sola sala principal donde se desarrollan las reuniones familiares. En el caso de Kelsey, su casa tiene dos salas independientes, cada una capaz de albergar una reunión por separado. Esta configuración anatómica se debe a una anomalía congénita en la que los conductos müllerianos, estructuras embrionarias que normalmente se fusionan para formar un solo útero, no lo hacen, resultando en dos cavidades uterinas separadas. Kelsey descubrió su condición a los 17 años durante un examen médico de rutina. Aunque ya era consciente de su anatomía única, la verdadera sorpresa llegó durante una ecografía en la primavera de 2023. Esperando confirmar un nuevo embarazo, los médicos detectaron no uno, sino dos fetos, cada uno alojado en su propio útero. Este tipo de embarazo, conocido como dicavitario, es tan inusual que las probabilidades se estiman en aproximadamente 1 entre 1.000.000. Para poner esto en perspectiva, es más probable que una persona sea alcanzada por un rayo en su vida que experimentar un embarazo dicavitario. La mayoría de las mujeres con útero didelfo pueden llevar a término un embarazo en uno de los úteros, pero la concepción simultánea en ambos es excepcionalmente rara. Durante su embarazo, Kelsey fue atendida en el hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham. El equipo médico, liderado por la obstetra doctora Shweta Patel y el especialista en medicina materno-fetal, Dr. Richard Davis, se enfrentó a desafíos únicos debido a la naturaleza dual de su gestación. Cada útero podía tener su propio ritmo de contracciones, lo que implicaba la posibilidad de que las niñas nacieran en momentos diferentes, incluso con días o semanas de diferencia. A las 39 semanas de gestación, Kelsey fue inducida al parto. Después de 20 horas de trabajo de parto, dio a luz a su primera hija, Roxy, el 19 de diciembre de 2023, por vía vaginal. Sin embargo, el segundo útero no mostró señales inmediatas de parto, y tras 10 horas adicionales, su segunda hija, Rebel, nació por cesárea el 20 de diciembre. Este desenlace otorgó a cada niña su propia fecha de nacimiento, reflejando la singularidad de su desarrollo en úteros separados. La condición de Kelsey, el útero didelfo, afecta aproximadamente al 0,3% de las mujeres en todo el mundo. Aunque muchas desconocen su condición debido a la ausencia de síntomas, algunas pueden experimentar menstruaciones irregulares o dificultades reproductivas. En el caso de Kelsey, a pesar de los riesgos asociados, como partos prematuros o abortos espontáneos, sus 3 hijos mayores nacieron sin complicaciones, y sus gemelas llegaron al mundo sanas y fuertes. Este caso destaca la increíble adaptabilidad y resiliencia del cuerpo humano. Así como una casa con 2 salas puede albergar simultáneamente 2 eventos independientes, el cuerpo de Kelsey pudo nutrir y desarrollar 2 vidas en espacios separados pero simultáneos. La historia de Kelsey no solo asombra por su rareza médica, sino que también ofrece esperanza e inspiración a muchas mujeres que enfrentan desafíos reproductivos. Después de conocer esta fascinante historia, ¿te has preguntado cuántos otros misterios y maravillas esconde el cuerpo humano? ¿Sabías que en un pequeño pueblo de Honduras, los habitantes afirman que del cielo caen peces durante ciertas tormentas? Este fenómeno, conocido como la lluvia de peces, ha sido reportado en la comunidad de La Unión, en el departamento de Lloro,
y ha intrigado tanto a locales como a científicos durante décadas. Imagina que estás en tu casa durante una tormenta intensa, con truenos y relámpagos que iluminan el cielo. Una vez que la tormenta cesa, sales al exterior y encuentras el suelo cubierto de pequeños peces plateados, aún vivos. Para los residentes de La Unión, esto no es solo una fantasía, sino una realidad que ocurre al menos una vez al año, generalmente entre mayo y junio. Después de estas lluvias torrenciales, los pobladores salen con cubetas y canastas para recolectar los peces, que consideran una bendición y una fuente inesperada de alimento. La explicación de este fenómeno ha sido objeto de diversas teorías. Una de las más populares entre los habitantes es la leyenda del Padre Manuel de Jesús Subirana, un misionero español del siglo XIX. Según la tradición, el Padre Subirana, conmovido por la pobreza y el hambre en la región, oró durante días pidiendo un milagro para su comunidad. Poco después, comenzó la misteriosa lluvia de peces, que muchos consideran una respuesta divina a sus plegarias. Desde una perspectiva científica, se han propuesto varias hipótesis. Una sugiere que los peces habitan en ríos subterráneos o cavernas, y que las fuertes lluvias inundan estos espacios, provocando que los peces sean arrastrados a la superficie. Otra teoría plantea que trombas marinas o tornados sobre cuerpos de agua cercanos succionan a los peces y luego los depositan en tierra firme. Sin embargo, esta última explicación es menos probable en el caso de Yoro, ya que la región se encuentra a unos 200 kilómetros del Mar Caribe, lo que hace improbable que los peces sean transportados desde el océano hasta allí. Para ilustrar este fenómeno con un ejemplo cotidiano, piensa en una fuente subterránea de agua en tu jardín. Durante una lluvia intensa, el agua puede acumularse y eventualmente brotar a la superficie, llevando consigo pequeños peces que habitaban en ese manantial oculto. De manera similar, en La Unión, las lluvias torrenciales podrían estar sacando a los peces de sus hábitats subterráneos, haciéndolos aparecer milagrosamente en la superficie. Este fenómeno ha sido documentado en diversas ocasiones. En la década de 1970, un equipo de National Geographic presenció el evento y observó que los peces encontrados eran ciegos, lo que respaldaría la teoría de que provienen de sistemas subterráneos donde la ausencia de luz habría llevado a la pérdida de la visión en estos animales. A pesar de estas observaciones, no existe una explicación definitiva y ampliamente aceptada sobre el origen exacto de la lluvia de peces en Yoro. Más allá de las explicaciones científicas o legendarias, la lluvia de peces se ha convertido en una parte integral de la identidad cultural de la región. Cada año se celebra un festival en honor a este fenómeno que incluye desfiles, música y la elección de la Señorita Lluvia de Peces. Este evento no solo fortalece los lazos comunitarios, sino que también atrae a turistas curiosos por presenciar este misterioso acontecimiento. Además, en los últimos años, la comunidad ha encontrado formas de aprovechar económicamente este fenómeno. La empresa pesquera Regal Springs ha colaborado con los residentes locales para recolectar y comercializar los peces bajo la marca Heaven Fish. Este proyecto busca proporcionar ingresos adicionales a las familias de la región, permitiéndoles beneficiarse de una manera sostenible de este regalo de la naturaleza. La lluvia de peces en La Unión, Yoro, es un recordatorio de cómo la naturaleza puede sorprendernos con eventos que desafían nuestras explicaciones convencionales. ¿Te imaginas presenciar un fenómeno tan extraordinario en tu propia comunidad? ¿Sabías que masticar chicle podría ser más beneficioso de lo que imaginas? Diversos estudios han explorado cómo este sencillo hábito puede influir en nuestra concentración, memoria y niveles de estrés. Aunque no todos los hallazgos son concluyentes, los resultados son lo suficientemente intrigantes como para considerar llevar un paquete de chicles en el bolsillo. Imagina que estás a punto de enfrentarte a un examen importante. La tensión es palpable y buscas cualquier ventaja que te ayude a rendir mejor.
Un estudio realizado por la Universidad de St. Lawrence en Nueva York sugiere que masticar chicle antes de una prueba puede mejorar el rendimiento académico. En este experimento, 224 estudiantes fueron divididos en 3 grupos. Grupo 1. Masticó chicle durante 5 minutos antes del examen. Grupo 2. Masticó chicle durante todo el examen. Grupo 3. No masticó chicle en absoluto. Los resultados mostraron que el primer grupo obtuvo mejores calificaciones en comparación con los otros dos. La teoría detrás de este fenómeno es que la masticación incrementa el flujo sanguíneo al cerebro, mejorando temporalmente la memoria y la concentración. Sin embargo, este efecto parece ser efímero, durando aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Curiosamente, aquellos que masticaron chicle durante todo el examen no mostraron mejoras significativas, lo que sugiere que la acción continua podría convertirse en una distracción. Para poner esto en perspectiva, es similar a cómo una breve sesión de ejercicio puede energizarte antes de una tarea mental intensa, pero ejercitarte durante la tarea podría ser contraproducente. Además de los beneficios cognitivos, masticar chicle también ha sido asociado con la reducción del estrés y la ansiedad. Un estudio recopilado y analizado mediante un metaanálisis concluyó que masticar chicle es una forma efectiva de reducir el estrés y la ansiedad. Aunque se indica que se necesitan más estudios para confirmar estos hallazgos, la evidencia sugiere que la masticación puede disminuir la respuesta del sistema nervioso de lucha o huida, promoviendo una sensación de calma. Para ilustrar esto, piensa en cómo algunas personas tocan un objeto o tamborilean con los dedos cuando están nerviosas. Masticar chicle podría servir como una alternativa menos conspicua para canalizar esa energía nerviosa. Sin embargo, no todo es positivo. El consumo excesivo de chicle, especialmente aquellos que contienen azúcar, puede tener efectos adversos. Masticar chicle en exceso puede provocar problemas en la mandíbula, como trastornos temporomandibulares debido al esfuerzo repetitivo. Además, los chicles azucarados pueden contribuir al desarrollo de caries dentales. Por lo tanto, es recomendable optar por chicles sin azúcar y consumirlos con moderación. En resumen, masticar chicle podría ofrecer beneficios temporales en términos de mejora de la concentración y reducción del estrés. Sin embargo, es esencial equilibrar su consumo para evitar posibles efectos negativos. La próxima vez que necesites un impulso cognitivo o una forma de aliviar la tensión, ¿considerarías masticar un chicle sin azúcar? ¿Sabías que una científica pionera en genética no solo revolucionó nuestra comprensión del ADN, sino que también enfrentó desafíos significativos por defender los derechos civiles? Evelyn Whitkin, nacida en 1921, dedicó su vida al estudio de cómo las bacterias reparan su ADN, sentando las bases para avances cruciales en biología molecular. En la década de 1940, mientras realizaba su doctorado en la Universidad de Columbia, Whitkin llevó a cabo experimentos innovadores que demostraron la capacidad de las bacterias para reparar daños en su ADN. Este descubrimiento fue fundamental, ya que el ADN es el portador de la información genética en todos los seres vivos, y su integridad es esencial para la supervivencia y el correcto funcionamiento de las células. Para entender la magnitud de su hallazgo, imagina que el ADN es como un manual de instrucciones para construir y mantener una célula. Si este manual se daña, la célula podría funcionar mal o incluso morir. Whitkin descubrió que las bacterias poseen mecanismos internos que actúan como talleres de reparación, corrigiendo estos daños y asegurando que el manual de instrucciones permanezca legible y funcional. Sin embargo, el camino de Whitkin no estuvo exento de obstáculos. En 1944, fue expulsada de la Universidad de Columbia por participar en protestas en favor de los derechos civiles. Este acto de valentía demuestra su compromiso no solo con la ciencia, sino también con la justicia social. A pesar de este revés, Whitkin continuó su carrera científica
y realizó contribuciones significativas al campo de la genética. Para poner en perspectiva la importancia de sus descubrimientos, considera cómo las células humanas también enfrentan daños en su ADN debido a factores como la radiación ultravioleta o sustancias químicas. Al igual que las bacterias, nuestras células cuentan con sistemas de reparación que corrigen estos daños, previniendo mutaciones que podrían conducir a enfermedades como el cáncer. Los estudios de Witkin sobre las bacterias proporcionaron un modelo para comprender estos procesos en organismos más complejos, incluyendo los humanos. Además, su trabajo sentó las bases para el desarrollo de técnicas modernas de edición genética, como CRISPR-Cas9. Esta herramienta, que permite a los científicos modificar el ADN de manera precisa, ha revolucionado la biología molecular y tiene aplicaciones potenciales en la cura de enfermedades genéticas. Sin los descubrimientos iniciales de Witkin sobre la reparación del ADN, es posible que estas innovaciones no hubieran sido posibles. La historia de Evelyn Witkin es un testimonio de cómo la pasión por la ciencia y la justicia pueden converger en una trayectoria de impacto duradero. Su dedicación y valentía no solo ampliaron nuestro conocimiento científico, sino que también inspiraron a futuras generaciones de investigadores a perseverar frente a la adversidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los desafíos personales pueden influir en los logros científicos? ¿Sabías que científicos han logrado crear átomos artificiales capaces de controlar la luz de manera precisa? Este avance, publicado recientemente, abre nuevas posibilidades en la física y la tecnología. Estos átomos artificiales son estructuras diseñadas para imitar el comportamiento de los átomos tradicionales, pero con la capacidad de manipular la luz de formas que antes se consideraban imposibles. Al igual que un director de orquesta coordina a los músicos para crear una sinfonía armoniosa, estos átomos artificiales pueden controlar la luz, permitiendo aplicaciones en comunicaciones cuánticas y computación avanzada. La creación de estos átomos artificiales se basa en la manipulación de materiales a escalas nanométricas, donde las propiedades cuánticas dominan el comportamiento de la materia. Este enfoque es similar a cómo los microchips han revolucionado la electrónica al permitir el control preciso de electrones en circuitos diminutos. De manera análoga, los átomos artificiales permiten controlar partículas de luz, llamadas fotones, con una precisión sin precedentes. Una de las aplicaciones más prometedoras de estos átomos artificiales es en la mejora de las comunicaciones cuánticas. Imagina que estás enviando un mensaje secreto a través de una ciudad llena de interferencias. Los átomos artificiales actúan como filtros avanzados, asegurando que la información llegue de manera clara y segura, incluso en entornos ruidosos. Además, estos avances podrían revolucionar la computación cuántica. Al igual que los transistores, permitieron la miniaturización y aumento de la potencia de las computadoras clásicas. Los átomos artificiales podrían servir como bloques fundamentales para procesadores cuánticos más eficientes y potentes. Sin embargo, al igual que al aprender a montar en bicicleta, dominar el control de estos átomos artificiales requiere práctica y precisión. Los científicos están trabajando arduamente para superar desafíos técnicos y perfeccionar estas tecnologías. En resumen, la creación de átomos artificiales que pueden controlar la luz representa un avance significativo en la física y la tecnología. Al igual que el descubrimiento de la electricidad transformó la sociedad, este avance tiene el potencial de revolucionar las comunicaciones y la computación en el futuro cercano. ¿Te imaginas cómo cambiará nuestra vida diaria cuando estas tecnologías estén plenamente desarrolladas? ¿Sabías que hubo un depredador marino tan poderoso que podía partir por la mitad a otros reptiles gigantes con su mordida? Durante el Jurásico y el Cretácico, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, en los océanos reinaban los pliosaurios, criaturas colosales con mandíbulas capaces de pulverizar huesos. Y entre ellos,
El más temible de todos fue el Kronosaurus, un verdadero titán del mar, bautizado en honor a Cronos, el líder de los titanes de la mitología griega. Imagínate un cocodrilo gigantesco, pero con 4 poderosas aletas en lugar de patas, un hocico alargado repleto de dientes afilados y un cuerpo diseñado para moverse a gran velocidad bajo el agua. Así era el Kronosaurus, una bestia que podía medir entre 9 y 11 metros de largo, es decir, casi lo mismo que un autobús escolar. Pero lo que realmente lo hacía aterrador no era solo su tamaño, sino su mordida. Su mandíbula estaba armada con dientes de más de 7 centímetros de largo, afilados como cuchillos, y con una forma parecida a los del famoso Tyrannosaurus Rex. ¿Por qué esto es importante? Porque los estudios han demostrado que los dientes del T-Rex estaban diseñados para aplastar huesos y el Kronosaurus tenía la misma capacidad, solo que dentro del agua. Es decir, no solo mordía a sus presas, sino que podía triturarlas y tragarse grandes pedazos enteros. Los Kronosaurus no eran depredadores que acechaban pacientemente. Ellos atacaban en emboscadas, usando sus 4 aletas como remos gigantes para impulsarse con una fuerza brutal. En un instante, pasaban de estar inmóviles a lanzarse como un torpedo, impactando a su presa con una velocidad letal. Este golpe repentino le daba una ventaja increíble, pues tomaba a sus víctimas por sorpresa antes de que pudieran reaccionar. ¿Qué comía esta criatura? Básicamente, todo lo que se le pusiera enfrente. Se cree que su dieta incluía ictiosaurios, reptiles marinos que parecían delfines, además de plesiosaurios de cuello largo, algunos tan grandes que sus cuellos llegaban a medir más de 5 metros de largo. También pudo haberse alimentado de cocodrilos marinos, lo que nos da una idea de su brutalidad. Imagina un cocodrilo del tamaño de un coche siendo partido en 2 de un solo mordisco. Esa era la realidad para cualquiera que se cruzara con un Kronosaurus hambriento. Muchas personas creen que el Tyrannosaurus Rex tenía la mordida más poderosa de todos los tiempos, pero el Kronosaurus podría haberle hecho competencia. Mientras que el T-Rex reinaba en tierra firme, el Kronosaurus dominaba los mares con una presión de mordida increíble. Su capacidad de triturar huesos le permitía devorar casi cualquier cosa sin esfuerzo. Y a pesar de lo impresionante que es, los pliosaurios han sido relativamente desconocidos para el público en general. Esto cambió en el año 1999, cuando la famosa serie de la BBC, Caminando entre dinosaurios, mostró una versión exagerada de un pliosaurio, haciéndolo ver como un monstruo de 25 metros de largo. Aunque este tamaño era irreal, sirvió para que el mundo comenzara a notar la existencia de estos gigantes marinos. A pesar de los fósiles encontrados, todavía hay muchas dudas sobre el Kronosaurus. Sus restos han sido descubiertos principalmente en Australia, y aunque sabemos que vivió hace entre 125 y 100 millones de años, los científicos aún debaten sobre algunos hallazgos que podrían pertenecer a otras especies. Cada nuevo descubrimiento acerca de estos depredadores marinos nos acerca más a entender su verdadero impacto en los océanos prehistóricos. Podrían existir fósiles aún más grandes escondidos en el fondo del mar, esperando ser descubiertos. ¿Sabías que la atmósfera de la Tierra desempeña un papel crucial en la regulación de nuestra temperatura? Sin ella, nuestro planeta sería un lugar completamente diferente. Imagina un mundo donde las temperaturas fluctúan drásticamente entre el día y la noche, donde la vida tal como la conocemos sería insostenible. Esto es precisamente lo que ocurriría si la Tierra careciera de atmósfera. La atmósfera terrestre actúa como un manto protector que regula la temperatura del planeta. Durante el día, absorbe la radiación solar y la distribuye de manera uniforme, evitando que las temperaturas se disparen. Por la noche, retiene el calor acumulado, impidiendo que el frío extremo se apodere de la superficie. Sin esta capa protectora, la Tierra experimentaría cambios de temperatura extremos, con días abrasadores y noches gélidas. Para entender mejor este fenómeno, consideremos el caso de la Luna, nuestro satélite natural.
La Luna carece de atmósfera significativa, lo que resulta en temperaturas extremas. Durante el día lunar, la superficie puede alcanzar hasta 127 grados Celsius, mientras que por la noche desciende a menos 173 grados Celsius. Esta variabilidad extrema hace que la vida sea imposible en la Luna. Si la Tierra careciera de atmósfera, experimentaría condiciones similares, con temperaturas que oscilarían entre el calor abrasador y el frío extremo. Además de regular la temperatura, la atmósfera terrestre es esencial para la protección contra la radiación solar dañina. La capa de ozono, ubicada en la estratosfera, filtra la radiación ultravioleta perjudicial, permitiendo que solo una fracción llegue a la superficie. Sin esta protección, la radiación ultravioleta dañina afectaría directamente a los organismos vivos, aumentando el riesgo de cáncer de piel y otros problemas de salud. La atmósfera también es responsable de la distribución del agua en el planeta. A través del ciclo del agua, el vapor de agua en la atmósfera se condensa en nubes, que luego liberan precipitaciones en forma de lluvia o nieve. Este proceso es fundamental para mantener los ecosistemas y abastecer de agua dulce a las poblaciones humanas. Sin atmósfera, el agua no podría existir en estado líquido en la superficie, ya que se evaporaría rápidamente en el vacío del espacio. La presencia de la atmósfera también influye en la presión atmosférica, que es esencial para la respiración de los seres vivos. La presión atmosférica permite que los pulmones humanos y de otros animales extraigan oxígeno del aire. Sin atmósfera, no habría oxígeno disponible para la respiración, lo que haría imposible la vida tal como la conocemos. Además, la atmósfera juega un papel crucial en la protección contra meteoritos y otros objetos espaciales. La fricción con las partículas de la atmósfera reduce la velocidad de los meteoritos, evitando que lleguen a la superficie terrestre con la misma fuerza destructiva que tendrían en el vacío del espacio. Sin atmósfera, los meteoritos impactarían directamente en la superficie, causando daños significativos. La atmósfera también es responsable de fenómenos climáticos como el viento y las tormentas. Estos eventos son el resultado de la interacción entre la radiación solar, la rotación de la Tierra y la composición de la atmósfera. Sin atmósfera, no existirían estos fenómenos, lo que afectaría la distribución de calor y humedad en el planeta. En resumen, la atmósfera terrestre es esencial para mantener condiciones habitables en la Tierra. Regula la temperatura, protege contra la radiación solar, distribuye el agua, permite la respiración y protege contra meteoritos. Sin ella, la vida tal como la conocemos sería imposible. ¿Te imaginas cómo sería un mundo sin atmósfera? ¿Sabías que existe un ave que pasa casi toda su vida en el aire, al punto de comer, dormir e incluso aparearse mientras vuela? Se trata del vencejo común, un verdadero maestro del cielo, cuya existencia es un desafío a lo que conocemos sobre la vida de las aves. Su adaptación al vuelo es tan extrema que incluso pertenece al grupo de las apodiformes, que significa sin pies, ya que sus patas son tan pequeñas que apenas pueden usarlas para aferrarse a superficies verticales. Pero su particularidad no termina ahí. Este pequeño acróbata del aire mide entre 16 y 17 centímetros de longitud, pero su envergadura alar puede alcanzar hasta 48 centímetros, lo que le da esa silueta de media luna tan característica cuando planea sobre nuestras ciudades. Imagina que una persona de 1,70 metros de estatura tuviera brazos que midieran más de 5 metros de ancho. Ese es el nivel de proporción de sus alas. Su plumaje es oscuro, casi negro cuando está en vuelo, con una pequeña mancha clara en la garganta que apenas se nota de cerca. Su capacidad de vuelo es impresionante. No solo puede recorrer hasta 5.500 kilómetros 2 veces al año durante sus migraciones, sino que se mantiene en el aire durante 9 meses seguidos sin tocar el suelo. Mientras otras aves buscan ramas o tejados para descansar, el vencejo simplemente se eleva hasta los 2.000 metros de altura y ahí, en pleno vuelo, reduce la velocidad de su aleteo y duerme. ¿Te imaginas cerrar los ojos en el aire y seguir avanzando sin caer?
Es como si un ciclista pudiera dormirse pedaleando sin perder el equilibrio ni detenerse. Pero lo más asombroso de todo es su forma de reproducción. A diferencia de la mayoría de las aves que construyen nidos en ramas o cavidades, los vencejos copulan mientras vuelan. No hay cortejos en el suelo ni nidos que sirvan como escenario para el apareamiento. Simplemente unen sus cuerpos en pleno aire y continúan su vuelo como si nada hubiera pasado. Solo aterrizan cuando llega el momento de poner los huevos e incubarlos, generalmente en grietas de edificios, cornisas o aleros de casas. Son extremadamente fieles a sus sitios de anidación, volviendo al mismo lugar año tras año para reconstruir su nido con materiales que atrapan en el aire. Cada temporada, la hembra pone de 2 a 3 huevos diminutos que pesan entre 3.2 y 4.2 gramos, más o menos como una cucharadita de azúcar. Durante aproximadamente 21 días, los incuban hasta que nacen las crías, que dependen completamente de sus padres hasta que desarrollan su plumaje de vuelo. Una vez listos, no hay ensayos ni lecciones, simplemente un día se lanzan al vacío y comienzan a volar, sin haber practicado antes. Es como si un bebé humano, en lugar de aprender a caminar, se levantara un día y comenzara a correr maratones sin tropezar ni una sola vez. Su alimentación es igualmente fascinante. Son cazadores de insectos voladores, atrapándolos en pleno vuelo con su boca ancha y siempre abierta. No persiguen a sus presas en el suelo ni entre las ramas, simplemente surcan el cielo, recogiendo todo lo que encuentran en su camino. Gracias a esta dieta, mantienen a raya a muchas especies de mosquitos y otros insectos molestos, convirtiéndose en aliados naturales del equilibrio ecológico. Aunque no están en peligro de extinción, su población en Europa ha disminuido debido a la destrucción de sus sitios de anidación. La modernización de los edificios y la renovación de estructuras antiguas han reducido drásticamente los espacios donde pueden construir sus nidos. Sin embargo, su increíble capacidad de adaptación aún les permite sobrevivir en distintos entornos, siempre y cuando encuentren un lugar elevado desde donde puedan lanzarse al vuelo. Ahora que conoces la vida extraordinaria del vencejo común, piensa en lo que significa estar en el aire casi toda tu vida, sin tocar el suelo por meses. ¿Te imaginas vivir sin poder caminar pero volando sin descanso cada día? ¿Sabías que existe una serpiente con un cuerno en la nariz? Se trata de la serpiente rinoceronte, un reptil tan extraño como fascinante que parece sacado de una historia de fantasía. Aunque su nombre sugiere que podría ser peligrosa, en realidad es una especie completamente inofensiva, sin veneno y con un comportamiento tan tranquilo que muchos la tienen como mascota. Pero, ¿qué hace que esta serpiente sea tan especial? Para empezar, su rasgo más distintivo es la protuberancia escamada que sobresale en la punta de su hocico, lo que le da un aspecto único entre las serpientes. Es como si tuviera un pequeño cuerno, similar al de un rinoceronte, pero en versión miniatura. A pesar de su apariencia llamativa, los científicos aún no han logrado determinar con certeza para qué le sirve este adorno. Algunas teorías sugieren que podría ayudarle a camuflarse entre la vegetación o ser un rasgo que juega un papel en la selección de pareja. Esta serpiente es originaria de los bosques tropicales y subtropicales de Vietnam y China, donde se esconde entre la vegetación densa y húmeda. Puede encontrarse en zonas cercanas a cuerpos de agua, desde los 300 hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar. Es mayormente nocturna, aunque en ocasiones se vuelve más activa al amanecer o al atardecer, como esas personas que prefieren madrugar o las que tienen más energía cuando el sol se oculta. Su apariencia cambia con la edad, como ocurre con algunas aves o peces. Cuando son jóvenes, su piel es de un color gris o beige con una franja marrón en la cabeza, pero al cumplir 2 años, su cuerpo adquiere un llamativo tono verde azulado y la franja se oscurece hasta volverse negra. Sin embargo, hay casos en los que algunas serpientes nunca llegan a cambiar de color y conservan su tonalidad juvenil durante toda su vida, como si fueran el Peter Pan
del mundo reptil. En cuanto a su tamaño, no es de las serpientes más grandes, pero tampoco es pequeña. Mide entre 100 y 120 centímetros de largo, aunque algunos ejemplares pueden llegar a alcanzar hasta 160 centímetros, lo que equivale a la estatura promedio de una persona adulta. Curiosamente, en esta especie, las hembras tienden a ser más grandes que los machos, lo que es contrario a lo que ocurre con muchas otras especies de serpientes. A pesar de pertenecer a la familia de los colúbridos y tener colmillos en la parte trasera de su boca, no posee veneno. Su alimentación en estado salvaje es bastante variada y se basa en pequeños animales como roedores, aves, lagartijas, otros reptiles y, en ocasiones, incluso anfibios y peces. Es una cazadora experta que se desliza sigilosamente por la vegetación antes de lanzarse sobre su presa con rapidez y precisión. En cautiverio, su dieta se compone principalmente de ratones, que se les deben proporcionar cada 14 días. Sin embargo, algunos cuidadores han notado que les gusta comer peces como guppies o xifos, aunque hay que tener cuidado de no acostumbrarlas demasiado, ya que podrían rechazar los roedores, que son su alimento principal. Lo más sorprendente de la serpiente rinoceronte es su temperamento dócil. A diferencia de otras serpientes que pueden volverse agresivas si se sienten amenazadas, esta especie es tan tranquila que incluso permite ser manipulada sin intentar morder. Esta característica, sumada a su apariencia única, la ha convertido en una de las favoritas entre los amantes de las mascotas exóticas. En cuanto a su reproducción, es una especie ovípara, lo que significa que pone huevos en lugar de dar a luz crías vivas. Su época de apareamiento ocurre entre abril y mayo, y las hembras pueden poner entre 5 y 10 huevos en cada camada. Después de aproximadamente 2 meses, las crías rompen el cascarón y nacen midiendo entre 30 y 35 centímetros, lo que equivale al tamaño de una regla escolar. En la naturaleza no se conoce con exactitud cuánto tiempo pueden vivir, pero en cautiverio, su esperanza de vida es de 15 a 20 años, una edad bastante considerable para un reptil. A pesar de ser una especie relativamente abundante, la serpiente rinoceronte está bajo la categoría de preocupación menor en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Esto significa que, aunque no está en peligro de extinción, su población está siendo monitoreada para evitar problemas en el futuro, especialmente por la destrucción de su hábitat y la demanda en el comercio de mascotas exóticas. Con todas estas curiosidades, queda claro que la serpiente rinoceronte es un reptil que rompe con los estereotipos de las serpientes peligrosas y agresivas. Es un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza puede crear criaturas únicas y sorprendentes que, aunque parezcan sacadas de un cuento, existen en nuestro mundo. Ahora dime, ¿qué otro animal con características extrañas te gustaría conocer? ¿Sabías que, según un estudio reciente del Hospital Monte Sinaí, nuestro cerebro experimenta cambios significativos después de fallecer? Este hallazgo ha desconcertado a la comunidad científica y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia y la muerte misma. Imagina que el cerebro es como una orquesta sinfónica, donde cada instrumento representa una función cerebral específica. Durante la vida, esta orquesta toca en perfecta armonía, permitiendo que realicemos actividades cotidianas como hablar, pensar y movernos. Sin embargo, al fallecer, se pensaría que la orquesta se detiene por completo. Pero, según el estudio mencionado, esto no es así. Después de la muerte, la orquesta sigue tocando, aunque con una melodía diferente. Los investigadores del Hospital Monte Sinaí descubrieron que, tras la muerte, el cerebro humano experimenta una actividad eléctrica inusitada. Esta actividad no es caótica, sino que sigue patrones organizados, similares a los que se observan durante estados de conciencia elevados, como los sueños o la meditación profunda. Este hallazgo sugiere que, incluso después de la muerte, el cerebro mantiene una especie de resplandor eléctrico,
Para comprender mejor este fenómeno, pensemos en una ciudad que, al caer la noche, enciende sus luces. Aunque la actividad humana disminuye, las luces siguen brillando, iluminando la oscuridad. De manera similar, el cerebro, al morir, continúa mostrando actividad eléctrica, aunque ya no esté conectado al cuerpo. Este descubrimiento plantea interrogantes sobre la conciencia y la percepción de la muerte. Si el cerebro sigue funcionando después de la muerte, ¿es posible que la conciencia persista más allá de la vida? ¿Podría haber una experiencia consciente después de la muerte clínica? Aunque estas preguntas aún no tienen respuestas definitivas, el estudio abre nuevas vías de investigación en neurociencia y filosofía. Es importante destacar que, aunque la actividad cerebral post-mortem es notable, no implica que la persona esté consciente o viva. La actividad observada es el resultado de procesos bioquímicos y eléctricos que ocurren en el cerebro después de la muerte. Pero no hay evidencia de que estos procesos estén asociados con experiencias conscientes. Este hallazgo también tiene implicaciones para la medicina y la ética. Por ejemplo, podría influir en la forma en que se definen los criterios de muerte cerebral y en las decisiones relacionadas con la donación de órganos. Además, invita a reflexionar sobre la naturaleza de la vida y la muerte, y sobre cómo la ciencia puede ayudarnos a comprender mejor estos procesos fundamentales. En resumen, el estudio del Hospital Monte Sinaí revela que, después de la muerte, el cerebro humano no se apaga de inmediato, sino que continúa mostrando actividad eléctrica organizada. Este descubrimiento desafía nuestras concepciones tradicionales sobre la muerte y la conciencia, y abre nuevas preguntas sobre la naturaleza de la vida y la muerte. ¿Qué otros misterios nos depara el estudio del cerebro humano? ¿Sabías que existe un felino que, a pesar de su tierno aspecto, es uno de los depredadores más letales del planeta? Se trata del gato de las arenas, un maestro del camuflaje y la supervivencia en los desiertos más extremos del mundo. Este pequeño cazador, que apenas mide 80 centímetros incluyendo su cola, y pesa lo mismo que un gato doméstico bien alimentado, es casi invisible en su hábitat. Su pelaje color arena lo ayuda a mezclarse perfectamente con el entorno. Y lo que es aún más sorprendente, sus patas están cubiertas de un denso pelaje que le permite caminar sobre la arena ardiente sin quemarse, como si llevara unas zapatillas integradas. A diferencia de los gatos caseros que buscan la sombra de un sofá, este felino está adaptado para soportar temperaturas extremas que van desde los 52 grados bajo el sol hasta los 5 grados en la noche. Para evitar el calor abrasador, pasa el día escondido en madrigueras bajo tierra y solo sale cuando el sol comienza a ocultarse. Es entonces cuando se convierte en un cazador silencioso y letal, acechando pequeños roedores, lagartos, serpientes, aves e incluso insectos. Su técnica de caza es impecable. Se mueve sin hacer ruido, gracias a sus patas acolchonadas, y cuando encuentra una presa, da un salto preciso y certero, atrapándola antes de que pueda reaccionar. Pero lo más asombroso es que este felino no necesita beber agua. Así como un cactus sobrevive sin lluvia almacenando agua en su interior, el gato de las arenas obtiene toda la hidratación que necesita de sus presas. Esto le permite vivir en zonas donde no hay ríos, lagos ni charcas, un truco de supervivencia que lo convierte en un verdadero experto en la vida del desierto. A pesar de ser un animal solitario, no es demasiado territorial. Mientras que otros felinos defienden su espacio con fiereza, el gato de las arenas no tiene problema en que otros de su especie usen el mismo refugio, siempre y cuando no sea al mismo tiempo. La única ocasión en que se le ve acompañado es durante la época de reproducción, cuando macho y hembra se juntan brevemente. Luego de 2 meses de gestación, nacen de 3 a 4 crías que, aunque al principio son vulnerables, crecen rápidamente y a los 6 meses ya son completamente independientes. Sin embargo, aunque es un maestro de la adaptación, este felino enfrenta amenazas graves. La destrucción de su hábitat, la caza para el comercio ilegal y la introducción de perros y gatos asilvestrados
han puesto en peligro su existencia. En algunos países como los Emiratos Árabes Unidos, se le considera una especie en peligro de extinción, y su estudio es complicado porque es tan esquivo que incluso los científicos tienen dificultades para encontrarlo en la naturaleza. De hecho, en 2002, durante 10 años, nadie logró capturar imágenes de este felino en su hábitat, lo que lo convirtió en una especie casi fantasmal. A pesar de su capacidad de supervivencia, su futuro depende de los esfuerzos de conservación y del respeto por su entorno natural. Es un recordatorio de cuán frágiles pueden ser incluso los depredadores más adaptados cuando la actividad humana altera su mundo. Ahora que conoces al sigiloso y resistente gato de las arenas, ¿te imaginas qué otros animales podrían estar ocultos en los lugares más inhóspitos del planeta, esperando ser descubiertos? ¿Sabías que hubo una almeja que vivió más tiempo que muchas civilizaciones humanas? Su nombre era Ming y tenía la asombrosa edad de 507 años cuando fue descubierta. Para ponerlo en perspectiva, esta almeja nació en 1506, cuando América apenas estaba siendo explorada por los europeos y sobrevivió a la caída de imperios, revoluciones y avances tecnológicos que cambiaron el mundo. Sin embargo, su larga vida llegó a un final abrupto en 2006, cuando un grupo de científicos la sacó del fondo del mar sin saber que estaban a punto de matar, sin querer, al animal más longevo conocido hasta la fecha. Imagínate que tienes un árbol en tu jardín que ha estado ahí desde antes de que existieran los teléfonos, los aviones o la electricidad. Y un día decides cortarlo solo para contar sus anillos y saber exactamente cuántos años tiene. Eso fue, en esencia, lo que ocurrió con Ming. Esta almeja pertenecía a la especie Arctica islandica, un tipo de molusco que vive en las frías aguas del Atlántico Norte y que, al igual que los árboles, forma anillos de crecimiento en su concha. Al analizar estos anillos, los científicos pueden calcular su edad con bastante precisión. Cuando los investigadores británicos encontraron a Ming en las costas de Islandia, al principio pensaron que tenía unos 405 años, lo que ya la convertía en el animal más viejo del planeta. Pero no se quedaron conformes con la primera estimación y decidieron realizar estudios más avanzados, utilizando técnicas como la datación por carbono 14. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la almeja era aún más antigua. Tenía 507 años. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, cuando Ming nació, Leonardo da Vinci estaba pintando la Mona Lisa. Copérnico aún no había publicado su teoría sobre el Sol como centro del sistema solar, y faltaban siglos para que nacieran personajes como Isaac Newton, Albert Einstein o incluso los inventores del Internet. El nombre Ming no fue elegido al azar. Se lo dieron en honor a la dinastía china que gobernaba en el momento en que la almeja comenzó su vida en el océano. Es decir, este molusco era un contemporáneo de los emperadores chinos de la época, pero también de los conquistadores europeos que recorrían el mundo en busca de nuevas tierras. Mientras el mundo cambiaba, Ming seguía en el fondo del mar, creciendo lenta y silenciosamente, sin saber que un día sería sacada de su hogar y se convertiría en una pieza clave de la ciencia. Lo más increíble es que Ming no era necesariamente un caso único. Los expertos creen que podría haber muchas más almejas con edades similares en el fondo del mar, esperando ser descubiertas. De hecho, cada año, los pescadores de Islandia atrapan sin saberlo ejemplares de esta misma especie que podrían tener cientos de años. Esto plantea una pregunta fascinante. Si una simple almeja puede vivir más de medio milenio, ¿qué otros seres vivos podrían estar ocultos en las profundidades del océano, esperando a ser encontrados? ¿Sabías que la ropa interior, ese elemento cotidiano que usamos todos los días, tiene una historia fascinante que se remonta a miles de años? Aunque hoy en día la consideramos una prenda esencial, su evolución ha sido sorprendente y refleja cambios culturales, sociales y tecnológicos a lo largo de la historia.
Imagina que la ropa interior es como una cápsula del tiempo que ha preservado las costumbres y necesidades de diferentes épocas. En la antigua Grecia y Roma, por ejemplo, las personas usaban prendas como el subligaculum, una especie de taparabos que cubría las partes íntimas. Aunque no era exactamente lo que entendemos hoy por ropa interior, cumplía una función similar al proporcionar comodidad y modestia. Avancemos en el tiempo hasta la Edad Media, donde la ropa interior comenzó a tomar formas más reconocibles. Durante este período, las personas usaban prendas como la chemise o camisa, que se colocaban directamente sobre la piel y servían como una capa protectora entre el cuerpo y las prendas exteriores. Esta prenda no solo ofrecía comodidad, sino que también ayudaba a mantener la higiene, absorbiendo el sudor y protegiendo la ropa exterior de la suciedad. Con el paso de los siglos, la ropa interior fue evolucionando y adaptándose a las tendencias de la moda y las necesidades de la sociedad. En el siglo XIX, por ejemplo, las mujeres comenzaron a usar corsés, prendas que moldeaban la figura y eran consideradas esenciales para lograr la silueta deseada en la época. Aunque los corsés ofrecían una apariencia estilizada, también eran conocidos por su incomodidad y los problemas de salud que podían causar. A medida que avanzaba el siglo XX, la ropa interior experimentó una transformación significativa. La invención de nuevos materiales y la influencia de movimientos sociales llevaron a la creación de prendas más cómodas y funcionales. Por ejemplo, en la década de 1920, las mujeres comenzaron a usar sujetadores, una prenda que ofrecía soporte y libertad de movimiento, marcando el inicio de una nueva era en la ropa interior femenina. Hoy en día, la ropa interior es una industria global que ofrece una amplia variedad de estilos, materiales y diseños para satisfacer las necesidades y preferencias de las personas. Desde calzoncillos y sostenes hasta prendas de alta tecnología que ofrecen soporte y comodidad, la evolución de la ropa interior refleja los cambios en la sociedad y la cultura a lo largo del tiempo. Al comparar la ropa interior de hoy con las prendas de épocas pasadas, podemos apreciar cómo la comodidad, la funcionalidad y la estética han influido en su diseño. Por ejemplo, mientras que en el pasado las prendas eran principalmente utilitarias, hoy en día la ropa interior también se considera una declaración de estilo y una forma de expresión personal. En resumen, la historia de la ropa interior es un testimonio de la evolución de la sociedad y la cultura a lo largo de los siglos. Desde sus humildes comienzos en la antigua Grecia hasta las sofisticadas prendas de hoy, la ropa interior ha sido una constante en la vida humana, adaptándose y transformándose con el tiempo. ¿Qué nos deparará el futuro en el diseño y la función de la ropa interior? ¿Sabías que la popular regla de los 5 segundos es en realidad un mito sin fundamento científico? Esta creencia sostiene que si un alimento cae al suelo y se recoge antes de 5 segundos, aún es seguro para consumir porque no ha tenido tiempo de contaminarse. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que los alimentos pueden contaminarse con bacterias de inmediato al entrar en contacto con superficies sucias. Para ilustrar esto, imagina que dejas caer una rebanada de pan en el suelo de tu cocina. Aunque la recojas en menos de 5 segundos, si la superficie está contaminada con bacterias como Escherichia coli o Salmonella, estas pueden transferirse al pan al instante. La cantidad y tipo de bacterias que se transfieren dependen de varios factores, como la naturaleza de la superficie y el tipo de alimento. Por ejemplo, una superficie rugosa o porosa puede albergar más bacterias que una lisa, y alimentos húmedos o pegajosos pueden recoger más microorganismos que los secos. Además, la limpieza aparente de una superficie no garantiza la ausencia de bacterias, ya que muchos microorganismos son invisibles al ojo humano. Para poner esto en perspectiva, considera una esponja de cocina. Aunque pueda parecer limpia después de enjuagarla, las esponjas son conocidas por albergar una gran cantidad de bacterias debido a su ambiente húmedo y poroso.
De manera similar, una superficie que parece limpia puede estar contaminada con microorganismos que no podemos ver. Es importante destacar que algunas bacterias patógenas pueden causar enfermedades incluso en cantidades muy pequeñas. Por lo tanto, consumir alimentos que han estado en contacto con superficies contaminadas, aunque sea por un breve periodo, puede representar un riesgo para la salud. Este riesgo es especialmente significativo para personas con sistemas inmunológicos comprometidos, como ancianos, niños pequeños o individuos con enfermedades crónicas. En resumen, la regla de los 5 segundos es un mito que no debe guiar nuestras decisiones sobre la seguridad alimentaria. La contaminación bacteriana puede ocurrir instantáneamente al contacto entre el alimento y una superficie sucia. Por lo tanto, es recomendable evitar consumir alimentos que hayan caído al suelo, independientemente del tiempo que hayan permanecido allí. Mantener buenas prácticas de higiene en la cocina y en la manipulación de alimentos es esencial para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. La próxima vez que se te caiga un bocado al suelo, ¿te arriesgarás a comerlo confiando en la regla de los 5 segundos? ¿Sabías que una variante específica de la proteína NOVA1 podría haber sido fundamental en el desarrollo del lenguaje humano? Recientes investigaciones sugieren que esta variante, presente únicamente en los humanos modernos, no se encuentra en nuestros parientes más cercanos, como los neandertales y los denisovanos. Este descubrimiento ofrece una nueva perspectiva sobre cómo nuestra capacidad para el habla y la comunicación compleja pudo haberse originado. La proteína NOVA1 es esencial para el desarrollo cerebral y el control neuromuscular, funciones intrínsecamente ligadas al lenguaje. Un estudio reciente realizado por científicos de la Universidad Rockefeller en Estados Unidos ha revelado que una variante específica de esta proteína, exclusiva de los humanos modernos, podría haber influido en la aparición del lenguaje hablado. Para investigar este fenómeno, los científicos introdujeron la variante humana de NOVA1 en ratones y observaron cambios en sus vocalizaciones, lo que sugiere una posible conexión con la capacidad de producir sonidos complejos. Este hallazgo se suma a otros estudios que han explorado la base genética del lenguaje. Por ejemplo, el gen FOXP2 ha sido ampliamente estudiado por su relación con el habla y el lenguaje. Mutaciones en FOXP2 están asociadas con trastornos específicos del lenguaje en humanos, y se ha demostrado que esta versión del gen también estaba presente en los neandertales, lo que indica que la capacidad para el habla pudo haber existido en especies humanas arcaicas. Sin embargo, la variante de NOVA1 parece ser exclusiva de los humanos modernos, lo que podría explicar por qué nuestra especie desarrolló una capacidad lingüística más avanzada en comparación con otros homínidos. Este descubrimiento plantea preguntas intrigantes sobre cómo pequeñas diferencias genéticas pueden conducir a habilidades cognitivas tan complejas como el lenguaje. Para entender mejor la importancia de NOVA1, podemos compararla con un director de orquesta que coordina la actividad de diferentes secciones para crear una sinfonía armoniosa. De manera similar, NOVA1 regula la expresión de múltiples genes durante el desarrollo cerebral, asegurando que las neuronas se conecten de manera adecuada para permitir funciones cognitivas superiores, como el lenguaje. Una pequeña variación en este director podría alterar significativamente la melodía de nuestras capacidades cognitivas. Además, este descubrimiento tiene implicaciones para nuestra comprensión de la evolución humana. La ausencia de la variante específica de NOVA1 en neandertales y denisovanos sugiere que, aunque estas especies podían tener formas básicas de comunicación, la complejidad y flexibilidad del lenguaje humano moderno podrían ser el resultado de esta adaptación genética única. Esto podría haber otorgado a los Homo sapiens una ventaja evolutiva en términos de cooperación, transmisión de conocimientos y adaptación a entornos cambiantes. Es fascinante considerar cómo una única variante proteica puede haber influido en una de las características más distintivas de nuestra especie.
Este hallazgo abre nuevas vías de investigación para explorar cómo las diferencias genéticas entre especies humanas han contribuido a nuestras capacidades cognitivas únicas. Además, podría tener aplicaciones en el estudio de trastornos del lenguaje y otras afecciones neurológicas, proporcionando una mejor comprensión de sus bases moleculares y potencialmente conduciendo a nuevas estrategias terapéuticas. En resumen, la identificación de una variante específica de la proteína NOVA1, exclusiva de los humanos modernos, ofrece una visión profunda sobre los mecanismos genéticos que podrían haber facilitado el desarrollo del lenguaje hablado. Este descubrimiento destaca cómo pequeñas diferencias en nuestro ADN pueden tener un impacto significativo en nuestras capacidades cognitivas y en la evolución de comportamientos complejos. ¿Qué otros secretos sobre nuestra evolución y capacidades únicas podrían estar ocultos en nuestro código genético? ¿Sabías que el oído absoluto, esa habilidad que permite identificar una nota musical sin referencia alguna, ha sido considerado durante mucho tiempo un don innato reservado para unos pocos prodigios musicales? Sin embargo, estudios recientes sugieren que esta capacidad podría ser adquirida y desarrollada con entrenamiento adecuado, incluso en la edad adulta, desafiando así las creencias tradicionales sobre su exclusividad genética. Imagina que el oído absoluto es como la capacidad de reconocer colores. Desde pequeños, aprendemos a identificar y nombrar los colores básicos: rojo, azul, verde. De manera similar, con la exposición y el entrenamiento adecuados, podríamos aprender a reconocer y nombrar notas musicales específicas. Esta analogía nos ayuda a entender que, al igual que distinguimos colores, podríamos desarrollar la habilidad de distinguir notas musicales precisas. Un estudio reciente ha demostrado que el oído absoluto no es necesariamente una habilidad innata, sino que puede ser entrenada en la adultez. Este hallazgo revoluciona la comprensión tradicional de esta capacidad y sugiere que con el entrenamiento adecuado, más personas podrían desarrollar oído absoluto. Históricamente, se ha creído que el oído absoluto estaba reservado para individuos con una predisposición genética o aquellos expuestos a entrenamiento musical intensivo desde una edad temprana. Sin embargo, investigaciones actuales indican que esta habilidad puede ser adquirida mediante práctica deliberada y métodos de enseñanza específicos. Por ejemplo, programas de entrenamiento auditivo han demostrado que adultos pueden aprender a identificar notas musicales con precisión, desafiando la noción de que existe una ventana crítica en la infancia para desarrollar esta capacidad. Es interesante notar que el oído absoluto es más común entre los hablantes de lenguas tonales, como el chino o el vietnamita, donde la altura tonal es esencial para el significado de las palabras. Esto sugiere que la exposición constante a variaciones tonales desde una edad temprana puede facilitar el desarrollo de esta habilidad. Sin embargo, la plasticidad del cerebro humano permite que, con el entrenamiento adecuado, incluso los adultos puedan desarrollar un sentido afinado de percepción tonal. Para ilustrar este punto, consideremos el caso de adultos que aprenden un nuevo idioma. Aunque es más común que los niños adquieran habilidades lingüísticas con mayor facilidad, los adultos también pueden alcanzar altos niveles de competencia con práctica y exposición constantes. De manera similar, aunque el oído absoluto ha sido tradicionalmente asociado con la infancia, los adultos pueden desarrollarlo mediante entrenamiento específico. Además, la percepción musical no se limita únicamente al reconocimiento de notas individuales. El oído relativo, que es la capacidad de identificar la relación entre diferentes notas, es igualmente esencial para la musicalidad y puede ser desarrollado con entrenamiento. De hecho, muchos músicos profesionales dependen más del oído relativo que del absoluto para interpretar y crear música, lo que refuerza la idea de que las habilidades auditivas pueden ser cultivadas a lo largo de la vida. En resumen, la creencia de que el oído absoluto es un don exclusivo e inmutable
está siendo desafiada por investigaciones que demuestran la capacidad del cerebro para adaptarse y aprender nuevas habilidades, incluso en la adultez. Este descubrimiento abre nuevas posibilidades para la educación musical y sugiere que, con dedicación y métodos de enseñanza adecuados, más personas pueden desarrollar habilidades auditivas avanzadas. ¿Te animarías a emprender el camino del entrenamiento auditivo y descubrir hasta dónde puede llegar tu percepción musical? ¿Sabías que la imaginación humana es una de las herramientas más poderosas que poseemos, permitiéndonos crear mundos ficticios, resolver problemas complejos y anticipar el futuro? Esta capacidad única ha sido objeto de estudio por parte de neurocientíficos y psicólogos, quienes buscan desentrañar los mecanismos cerebrales que la hacen posible. La imaginación puede compararse con un vasto taller mental donde se combinan y transforman experiencias pasadas para generar nuevas ideas y conceptos. Este proceso implica la activación de múltiples áreas cerebrales, incluyendo el neocórtex y el tálamo, que trabajan en conjunto para manipular información almacenada y crear representaciones sensoriales en ausencia de estímulos externos. Por ejemplo, al imaginar una melodía, nuestro cerebro recrea la experiencia auditiva sin que exista un sonido real. Un aspecto fascinante de la imaginación es su relación con la memoria. Cuando evocamos recuerdos, no solo los reproducimos tal como ocurrieron, sino que también los modificamos y adaptamos, lo que nos permite aprender de experiencias pasadas y aplicar ese conocimiento a situaciones nuevas. Este proceso es esencial para la resolución de problemas y la adaptación a entornos cambiantes. Por ejemplo, un científico puede utilizar su imaginación para visualizar un experimento antes de llevarlo a cabo, anticipando posibles resultados y ajustando variables en su mente. Además, la imaginación desempeña un papel crucial en la empatía y las interacciones sociales. Al imaginar las emociones y perspectivas de otros, somos capaces de comprender mejor sus acciones y sentimientos, lo que fortalece nuestras relaciones y cohesión social. Esta capacidad de ponerse en los zapatos del otro es fundamental para la convivencia y la cooperación humana. Sin embargo, la imaginación no siempre es voluntaria. A veces, pensamientos e imágenes intrusivas pueden aparecer en nuestra mente sin previo aviso. Estudios recientes han explorado cómo la intensidad de la imaginación visual puede influir en nuestra capacidad para controlar estos pensamientos involuntarios. Por ejemplo, se ha observado que personas con una imaginación visual intensa pueden experimentar visualizaciones involuntarias con mayor frecuencia, mientras que aquellas con menor capacidad imaginativa, como las personas con afantasía, incapacidad para formar imágenes mentales, podrían tener una mayor resistencia a estos pensamientos intrusivos. Esto sugiere que la variabilidad en la capacidad imaginativa forma parte de la diversidad natural de las mentes humanas. La imaginación también es un motor clave en la creatividad artística y científica. Artistas, escritores y músicos dependen de su capacidad para visualizar y conceptualizar obras antes de materializarlas. De manera similar, científicos e inventores utilizan la imaginación para formular hipótesis y diseñar experimentos innovadores. Por ejemplo, Albert Einstein solía realizar experimentos mentales en los que imaginaba escenarios físicos para desarrollar sus teorías sobre la recreación de experiencias sensoriales hasta la planificación futura y la empatía social. Su estudio no solo nos ayuda a comprender mejor el funcionamiento de la mente humana, sino que también destaca la importancia de fomentar entornos que estimulen la creatividad y el pensamiento imaginativo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podrías cultivar y expandir tu propia capacidad imaginativa? ¿Sabías que recientes descubrimientos arqueológicos han revelado que nuestros ancestros de hace 50.000 años ya poseían un pensamiento simbólico avanzado? Investigadores han descifrado marcas en piedras de esa época, consideradas una de las evidencias más antiguas de la capacidad humana para el simbolismo.
Este hallazgo sugiere que, mucho antes de lo que se pensaba, los humanos utilizaban símbolos para comunicarse y expresar ideas abstractas. Estas piedras, encontradas en diversos yacimientos arqueológicos, presentan incisiones y patrones que no parecen ser producto del azar. Los científicos han analizado minuciosamente estas marcas, concluyendo que fueron realizadas intencionalmente con herramientas específicas. Este comportamiento indica una capacidad cognitiva avanzada, donde los individuos no solo interactuaban con su entorno de manera práctica, sino que también atribuían significados a objetos y símbolos. Para entender la relevancia de este descubrimiento, podemos compararlo con el arte rupestre encontrado en cuevas como las de Lascaux, en Francia. Mientras que las pinturas de Lascaux, datadas en aproximadamente 17.000 años, muestran representaciones figurativas de animales y escenas de caza, las marcas en las piedras de hace 50.000 años son más abstractas. Esto sugiere que el pensamiento simbólico humano comenzó con formas simples y abstractas, evolucionando con el tiempo hacia representaciones más complejas y detalladas. Además, este hallazgo se suma a otros descubrimientos que evidencian el uso temprano de símbolos por parte de nuestros ancestros. Por ejemplo, el canto de Makapansgat, una piedra de jaspe de aproximadamente 3 millones de años encontrada en Sudáfrica, presenta marcas naturales que asemejan un rostro humano. Aunque no fue tallada por manos humanas, su hallazgo en una cueva habitada por Australopithecus africanus sugiere que estos homínidos pudieron haber reconocido patrones en la naturaleza y atribuido significados especiales a ciertos objetos. La capacidad de pensar simbólicamente es fundamental para el desarrollo del lenguaje, el arte y la cultura. Estos símbolos primitivos podrían haber servido como una forma de comunicación rudimentaria, transmitiendo información, rituales o creencias dentro de las comunidades. Este tipo de comunicación habría fortalecido los lazos sociales y facilitado la cooperación, otorgando una ventaja evolutiva a aquellos grupos que la practicaban. Es fascinante considerar cómo, a través de simples marcas en una piedra, nuestros ancestros comenzaron a explorar el mundo de las ideas abstractas. Este pequeño paso en la expresión simbólica sentó las bases para las complejas manifestaciones culturales que caracterizan a la humanidad hoy en día. Desde aquellos primeros trazos hasta las obras maestras del arte moderno, la evolución del pensamiento simbólico refleja nuestra innata necesidad de comunicarnos y dar sentido al mundo que nos rodea. En resumen, el desciframiento de estas piedras de hace 50.000 años nos ofrece una ventana al pasado, revelando que la capacidad humana para el pensamiento simbólico tiene raíces mucho más profundas de lo que se creía. Este descubrimiento no solo amplía nuestro conocimiento sobre la evolución cognitiva de nuestra especie, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza intrínsecamente simbólica de la mente humana. ¿Qué otros secretos sobre nuestros orígenes podrían estar esperando ser descubiertos en antiguos artefactos y símbolos olvidados? ¿Sabías que Ajotep I, una reina del antiguo Egipto, desempeñó un papel crucial en la expulsión de los hicsos y la reunificación del país? Vivió aproximadamente entre 1570 y 1540 a.C., durante el final de la dinastía 17 y el inicio de la 18. Como esposa del faraón Seqenenra-Taa y madre de Ahmose I, su influencia fue determinante en uno de los periodos más convulsos de la historia egipcia. Nacida en el seno de la familia real tebana, Ajotep era hija de Senaj-Tenra-Taa y la reina Teti-Sheri. En una época en la que Egipto estaba fragmentado y bajo la amenaza de los hicsos, su familia se erigió como líder de la resistencia. Tras la muerte de su esposo Seqenenra-Taa en combate, Ajotep asumió la regencia debido a la juventud de su hijo Ahmose I. Durante este periodo, no solo mantuvo la estabilidad interna de Egipto, sino que también lideró esfuerzos militares para continuar la lucha contra los invasores. Su liderazgo fue tan destacado que una estela encontrada en Karnak
La elogia por unir a Egipto y expulsar a los rebeldes. Estos logros sugieren que Amenhotep no solo actuó como regente, sino que también tuvo un papel activo en operaciones militares y en la consolidación del poder real. Su capacidad para mantener la cohesión y moral del ejército fue esencial para las victorias posteriores de su hijo Ahmose I, quien finalmente logró la expulsión definitiva de los hicsos y la reunificación de Egipto. El respeto y la admiración que Amenhotep se ganó en vida se reflejaron en su opulento entierro. En 1859, arqueólogos descubrieron su tumba en Abu el Naga, que contenía un tesoro impresionante de armas y joyas. Entre los objetos hallados destacan hachas ceremoniales ricamente decoradas, brazaletes de oro y lapislázuli, y 3 moscas de oro, una condecoración militar que simbolizaba valentía y perseverancia en combate. Estos artefactos no solo evidencian su estatus real, sino también su papel activo en asuntos militares. La influencia de Amenhotep trascendió su tiempo, sentando precedentes para futuras reinas poderosas de Egipto, como Hatshepsut y Nefertiti. Su habilidad para liderar en tiempos de crisis y su dedicación a la causa nacional la convirtieron en una figura emblemática de la resistencia y la unidad egipcia. Su legado perduró durante siglos, y su memoria fue honrada por generaciones posteriores, reflejando la profunda huella que dejó en la historia de Egipto. En resumen, Amenhotep I no solo fue una reina consorte, sino una líder formidable, cuya valentía y determinación fueron fundamentales para la liberación y unificación de Egipto. Su vida y legado son testimonio del papel crucial que las mujeres podían desempeñar en la política y la guerra en el antiguo Egipto. ¿Te imaginas cómo habría sido el destino de Egipto sin la intervención decisiva de la reina Amenhotep? ¿Sabías que el arte rupestre del Paleolítico no solo es una manifestación artística, sino también una ventana invaluable para reconstruir la fauna de aquella época? Las representaciones de animales en las paredes de cuevas y abrigos rocosos nos ofrecen pistas sobre las especies que coexistieron con nuestros antepasados y cómo estos interactuaban con su entorno. Estas pinturas y grabados, que datan de hace más de 30.000 años, se encuentran dispersos por todo el mundo, desde las famosas cuevas de Altamira en España hasta la cueva de Chauvet en Francia. En ellas, se representan con notable detalle animales como bisontes, caballos, ciervos y mamuts, entre otros. La precisión y realismo de estas imágenes sugieren que los artistas prehistóricos tenían un conocimiento profundo de la anatomía y el comportamiento de estas criaturas. Para los arqueólogos y paleontólogos, estas obras de arte son más que simples ilustraciones. Son registros directos de la biodiversidad del pasado. Por ejemplo, en la cueva de Chauvet se han identificado representaciones de especies como el león de las cavernas y el rinoceronte lanudo, animales que ya no existen en la actualidad. Estas imágenes corroboran hallazgos fósiles y ayudan a completar el panorama de la fauna pleistocénica. Además, el arte rupestre puede revelar información sobre la distribución geográfica de ciertas especies. En la cueva de Niaux, en los Pirineos franceses, las pinturas muestran una abundancia de caballos y cabras montesas, lo que indica que estas especies eran comunes en esa región durante el Paleolítico. Este tipo de datos es esencial para comprender cómo los cambios climáticos y ambientales afectaron la distribución de la fauna en diferentes períodos. Sin embargo, es crucial abordar estas representaciones con cautela. No todas las especies presentes en el arte rupestre eran necesariamente objeto de caza o consumo. Algunas podrían haber tenido un significado simbólico o ritual para las comunidades prehistóricas. Por ejemplo, la frecuente aparición de ciertos animales en contextos específicos podría estar relacionada con mitos, creencias o prácticas ceremoniales. Un caso interesante es el de la cueva de Brackfontein en Sudáfrica, donde se encontró una pintura que representa a una criatura con largos colmillos, similar a un dicinodonte,
un reptil extinto hace millones de años. Este hallazgo sugiere que los pueblos indígenas podrían haber interpretado fósiles encontrados en su entorno y los incorporaron en su arte y mitología, demostrando una conexión entre el arte rupestre y el descubrimiento de restos paleontológicos. Además de proporcionar información sobre la fauna, el arte rupestre también ofrece pistas sobre las técnicas artísticas y los materiales utilizados por nuestros antepasados. El uso de pigmentos naturales, como óxidos de hierro para los tonos rojos y manganeso para los negros, demuestra un conocimiento avanzado de los recursos naturales disponibles. La elección de ciertas ubicaciones dentro de las cuevas, posiblemente seleccionadas por sus cualidades acústicas o simbólicas, indica una planificación cuidadosa en la creación de estas obras. En resumen, el arte rupestre del Paleolítico es una herramienta invaluable para reconstruir la fauna de épocas pasadas y comprender la relación entre los humanos y su entorno. Estas representaciones nos permiten asomarnos al mundo tal como lo veían nuestros ancestros, ofreciendo una perspectiva única sobre la biodiversidad y las interacciones ecológicas de tiempos remotos. ¿Te imaginas qué otras historias y conocimientos podrían estar ocultos en las paredes de antiguas cuevas esperando ser descubiertos? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.